Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Esta palabra tiene mucho significado y tiene mucha importancia para nosotros los creyentes en Dios. Los que hemos creído en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los que nos hemos arrepentido y estamos buscando a Dios con todo el corazón. Esta palabra habla mucho acerca del fruto de todo creyente. ¿Cuáles son los frutos que estás dando? ¿Cuáles son tus frutos? La Escritura dice que Jesús le hablaba a los discípulos: todo árbol se conoce por su fruto. No puede dar el árbol malo buenos frutos, ni el árbol bueno dar malos frutos, porque todo árbol se conoce por su fruto. Es impresionante ver esta enseñanza, porque cuando yo estaba meditando en este contexto de la palabra, yo me podía dar cuenta de cuál es la condición del creyente cuando no tiene comunión e intimidad con la presencia de Dios. Es para ponernos a reflexionar y meditar en este pasaje bíblico, porque aquí el Señor nos dice que Él es la vid verdadera y el Padre es el labrador. Dios mío, el Padre es el labrador, y dice que el Padre hará lo siguiente con el pámpano: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Es sorprendente porque aquí el Señor está hablando acerca de que Él es la vid verdadera. Y si nosotros estamos arraigados a esa vid verdadera, vamos a llevar fruto en abundancia. Vamos a dar los frutos que corresponden dar como todo creyente en Cristo Jesús. Como hijos de Dios estamos llamados a dar frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Según Gálatas capítulo 5, en el versículo 6, Pablo le escribe a la iglesia de Galacia y le dice lo siguiente. Comparte esta transmisión, por favor, que va a ser de mucha bendición para todos aquellos que nos van a escuchar. Amén. Gálatas capítulo 5, en el versículo 22, dice: mas el fruto del Espíritu es amor. Mire la característica, mire los frutos que debe de dar todo creyente, todo cristiano, todo hijo e hija de Dios. Todos los ministerios, sobre todo, están llamados a caminar bajo una llenura del Espíritu Santo, bajo los frutos del Espíritu Santo y bajo el poder del Espíritu Santo. Es decir, hay profetas, hay evangelistas, hay pastores y maestros, diáconos y diaconisas, salmistas, adoradores, que en este tiempo, en vez de dar frutos del Espíritu, están dando frutos de la carne. Y hay una gran diferencia entre caminar bajo los frutos del Espíritu y bajo los dones del Espíritu. Es muy impresionante porque Pablo le dice a la iglesia de Galacia, porque los Gálatas habían recibido revelación, habían recibido los dones del Espíritu Santo, también habían sido llenados con el poder del Espíritu Santo, pero era una iglesia también que se inclinaba a lo carnal, a lo natural. Y Pablo les enseña y les dice: digo pues, caminen en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Eso me enseña algo a mí, que hay personas que dan frutos de la carne y hay personas que están dando frutos del Espíritu. La pregunta es: ¿cuáles son tus frutos? ¿Qué frutos estás cosechando? ¿Qué fruto estás dando para este último tiempo? La iglesia que será arrebatada, la iglesia que será llevada por nuestro Señor Jesucristo, es una iglesia que camina bajo los frutos del Espíritu Santo. Ay, Dios mío. Nosotros, si no estamos dando frutos del Espíritu Santo, si en nosotros
en los ministerios, en las iglesias, en los hermanos de la fe, no hay amor, no hay templanza, no hay mansedumbre, no hay paz, en ellos no hay misericordia, no hay compasión, no crea que se va a ir en el rapto de la iglesia. Que no piense esos ministerios, esos hermanos, esas iglesias que piensan que se van a ir en el rapto o en el arrebatamiento de nuestro Señor Jesucristo si están caminando en la carne, si están dando frutos de la carne. Tenemos que entender que los carnales no podrán heredar el reino de Dios. Todo aquel que camina y satisface los deseos de su carne no tiene vida espiritual. Es una persona que está muerta espiritualmente y su condición es mortandad espiritual. Por eso es importante que usted entienda que aun cuando Pablo le escribe a los romanos, le dice a los romanos que el fruto del Espíritu es vida, es gozo y paz. El caminar en el Espíritu, el dar fruto del Espíritu, el tener una comunión con el Espíritu nos hace a nosotros ser mejores creyentes, mejores cristianos, mejores hijos de Dios. Nos hace a nosotros tener una sensibilidad con la presencia de Dios. Mire, solo las personas que están dando frutos del Espíritu Santo en este tiempo, ellas son las que están agradando a Dios. ¿Por qué, pastor? Porque la Biblia dice que el Señor hace una diferencia entre aquellos carnales y aquellas personas que son espirituales. Porque el carnal siempre está pensando en las cosas de la carne. El natural siempre está pensando en cosas naturales. Es decir, hay personas que se enfocan más en esta vida, se enfocan más en las cosas superficiales, en las cosas materiales de esta vida, pero su vida espiritual está muerta. Es decir, no tienen una vida espiritual, no saben lo que es orar, no saben lo que es ayunar, no saben lo que es congregar, no saben lo que es adorar, alabar a Dios. Porque no tienen una vida espiritual, porque no están dando frutos del Espíritu, sino están dando frutos de la carne. Y Pablo le enseña esto a la iglesia, porque hay mucha iglesia carnal en este tiempo. Hay mucha iglesia que opera en las dimensiones del Espíritu Santo, opera en los dones del Espíritu Santo. Hay muchas iglesias que operan bajo el poder del Espíritu Santo. Empezaron en el Espíritu, como él mismo se lo dice. Al libro, Gálatas, Pablo reprende a la iglesia de Gálatas porque es impresionante, porque él mismo les dice, habiendo ustedes empezado en el Espíritu, ¿van a terminar en la carne? Es impresionante porque así hay muchos ministerios, hay muchos evangelistas, hay muchos pastores, hay muchos profetas que ahora están en la carne, dando frutos de la carne. Y lo peor de todo, que tratan de ocultar su pecado. Piensan que nada será descubierto, cuando la Escritura dice que todo lo que está oculto saldrá a la luz. Y muchos altares están ahora contaminados. Muchos altares están ahora llenos de mucha mundanalidad. Muchas iglesias están llenos de inmundicia, llenos de mundanalidad, porque han dejado entrar un fuego extraño a la iglesia, porque dejaron en su corazón que Dios solamente ve el corazón, mas no ve lo de afuera, porque dijeron, ya no hay que pagar el precio, si ya Jesús pagó el precio, ya no hay que ayunar, ya no hay que vigilar, ya no hay que hacer esto ni aquello, porque ya Jesús pagó el precio, cuando el Señor Jesucristo nos llama a una rendición total. Jesús está llamando a una rendición total a su iglesia. Por eso la iglesia va a ser nuevamente encerrada. Dios mío. Por eso la iglesia nuevamente va a ser perseguida. Muchas congregaciones, muchas iglesias en diferentes partes del mundo van a cerrar porque viene un confinamiento nuevamente. Viene otra pandemia, viene otro encierro. Porque no han entendido la primera vez que el Señor habló, no han entendido acerca del por qué Dios permitió todas estas cosas. Y está bien por una parte, porque de esa forma considero yo personalmente
es que es allí donde realmente vamos a demostrar lo que hay por dentro de nuestro corazón. Hay muchas personas que tienen ahorita dentro de su corazón el mundo y están en la iglesia nada más. Es decir, están en la iglesia, pero su corazón no está con la iglesia, su corazón no está con Cristo, su corazón no está con el Espíritu Santo, su corazón no está con la palabra, su corazón no está con el Señor realmente, sino está en el mundo. Muchas personas van por compromiso, van por obligación, y eso el Señor está mirando desde el cielo. Y Él está viendo y está probando y pesando los corazones. Y está viendo en qué espíritu estamos. Si estamos en el espíritu o estamos en la carne. ¿Cuáles son tus frutos? Porque el árbol malo no puede dar buenos frutos. Ni el árbol bueno puede dar buenos frutos. Tenemos que entender esto. Porque muchas son las personas que necesitan dar frutos en este tiempo, pero frutos del Espíritu. La iglesia de Galacia había empezado en el Espíritu, Dios mío, y es algo tan precioso caminar bajo los frutos del Espíritu, porque uno pareciera que está caminando sobre el aire. Ay, Dios mío. Es algo maravilloso caminar en el Espíritu, vivir por el Espíritu. Porque el vivir en el Espíritu es vida, es gozo y paz. El caminar en la carne, el dar frutos de la carne, es muerte, es sequedad, es frialdad, es insensibilidad. ¿Cuáles son los frutos que estás dando? ¿Cuáles son los frutos que estás dando, predicador, evangelista? ¿Cuáles son tus frutos, profeta? ¿Cuáles son tus frutos, pastor, pastora? ¿Cuáles son tus frutos, hermano, hermana, diácono, diaconisa? ¿Cuáles son tus frutos? El Señor viene a llevar una iglesia que está en el Espíritu, que camina en el Espíritu y vive por el Espíritu. El Señor no viene por una iglesia carnal. El Señor Jesucristo no viene por una iglesia natural, por una iglesia que está dando frutos de la carne. Los frutos del Espíritu es amor. Quiere decir que si el ministerio, la iglesia, el creyente está caminando en amor, está caminando en gozo, está caminando en la paz de Dios, en la paciencia de Dios, en la benignidad de Dios, en la bondad de Dios, si el creyente está dando estos frutos que son del Espíritu, como la fe, la mansedumbre, la templanza, el creyente, sin duda alguna, tiene ganado el cielo. Tiene ganado su pase para irse al reino de los cielos en el rapto de la iglesia. Hay creyentes que dicen, hay hijos de Dios, hermanos y hermanas que dicen, me voy con el Señor Jesucristo cuando venga. Yo no quiero conocer al anticristo. Yo quiero estar con el Señor. Yo me voy con el Señor. Pero cuando vas a ver su vida, son personas que tienen amargura o resentimiento en su corazón. Son personas que tienen en su corazón todavía celo o envidia. O son personas muy murmuradoras. Hablan del uno, del otro, hablan del pastor, hablan del evangelista, del profeta, hablan de aquí, hablan de allá. No controlan su lengua. Y piensan ellos que se van a ir en el arrebatamiento del Señor Jesucristo. Ay, Padre, que el Señor tenga misericordia, ¿verdad? Que Dios tenga misericordia, porque la Escritura nos enseña a nosotros a poder entender la voluntad de Dios. ¿Cuáles son tus frutos, hermano, hermana? Jesús dice en Juan, en el capítulo 15, en el versículo 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. El Señor quitará su nombre de esos ministerios
que empezaron en el espíritu y están terminando en la carne, de esas personas que empezaron fervientemente buscando a Dios en el espíritu, pero ahora no se les reconoce para nada, porque están en la carne y están dando frutos de la carne. Dice el Señor que va a quitar su nombre del libro de la vida. Quitará el nombre del libro de la vida de aquellas personas que no están viviendo en el espíritu y están dando frutos del espíritu. Esto es muy delicado y esto es en realidad muy relevante para ponernos a pensar, para podernos a meditar si estamos dando frutos del espíritu o frutos de la carne. ¿Cuáles son tus frutos? ¿Podrá acaso el árbol de naranja, verdad, podrá dar manzana? ¿O el árbol de manzana podrá dar fruto de plátano? Jamás, ¿verdad? Todo árbol se conoce por su fruto. Y el Señor conoce cada fruto de nosotros, cada obra de nosotros, cada caminar de nosotros. Conoce todo acerca de nosotros. Y no podemos engañar al Señor. Por eso es importante que usted entienda que cuando el Señor venga, te halle haciendo su voluntad. Cuando venga el Señor, te encuentre en la iglesia, en la casa de Dios, sirviéndole de corazón, dando frutos del Espíritu, que dando frutos de la carne. Porque hoy en día hay muchos altares y hay muchas iglesias donde están dando frutos de la carne. Pero pastor, ¿cómo puede decir usted eso? Si Dios lo usa con poder, Dios hace milagros, Dios hace maravillas a través de ese ministerio, a través de ese pastor, de ese profeta, de ese evangelista. Si Dios mira cómo hace grandes milagros, grandes señales, aparecen escarcha de oro en la mano, en la cara, le aparecen diamantes en la mano. Pero una cosa quiero que entiendas. Una cosa es tener los frutos del Espíritu y otra cosa es tener los dones del Espíritu Santo. Muchos se enfocan en que Dios hace, en que Dios mira cómo lo hace, mira el Señor cómo lo usa. Dios hace cosas grandes a través de ese evangelista, a través de ese joven, cómo lo usa en la predicación, mira cómo tiene sabiduría, mira cómo predica, mira qué unción, wow, Dios mío, qué tremendo. Se alargan las manos, se alargan los pies, wow, se levantó de la silla de ruedas. Pero cuando usted va a ver, ay Dios mío, yo sé que estas predicaciones no son populares, yo sé que ese tipo de enseñanza no son populares en las redes sociales, pero yo voy a hablar lo que Jehová quiere que yo hable, lo que el Espíritu pone en mí para hablar. Yo no estoy aquí para entretener a la gente. Sé que estos temas, estas predicaciones no son tan importantes, porque hoy en día toda la gente quiere que le estén profetizando. Yo estoy seguro que si me pongo aquí profeta Luis Alcalá, todo el mundo estuviera en la transmisión, todo el mundo estuviera escribiéndome al interno. Y para los que no me conocen, Dios me usa para su gloria y su honra. Me usa como profeta, me usa como evangelista, pero nunca digo que soy profeta, solamente soy un instrumento, un siervo del Señor, que por su gracia he sido llamado al ministerio. Pero hoy en día solo quieren la gente lo que tú tienes. La gente solamente quiere lo que tú cargas, pero como persona no te soportan, no te aguantan. ¿Por qué? Porque no estás dando frutos del Espíritu. Más se ven los frutos de la carne que del Espíritu. En muchos altares, en muchos ministerios, en muchas iglesias, en muchos hermanos y hermanas en la fe. Y sobre todo hermanos que llevan años en el Evangelio. Pastores que dicen que llevan años en el ministerio. Y ellos dicen, yo llevo años en el Evangelio y estoy sirviendo a Dios desde hace 20, 30 años. Sirvo a Dios desde hace 15 años, 10 años. Pero ¿cómo está tu vida espiritual realmente? ¿Cuáles son los frutos que estás dando?
¿O cuáles son los frutos que has dado hasta ahora? Porque imagínese, el que lleva 15 años, ¿cuántos son los años que ha llevado su vida de esa manera? Yo estoy hablando de un mensaje que endereza. Yo estoy hablando de un mensaje que confronta. Yo estoy hablándote de un mensaje que puede darte un nuevo enfoque hacia la fe. Porque hoy en día vemos de una fe sin sacrificio, de un evangelio que se predica, de un evangelio sin sacrificio, de un evangelio que hay que pagar un precio, que hay que servir, que hay que cambiar, que hay que ser transformados, cambiados por dentro como por fuera. Se habla de todo menos de un evangelio que liberta, que transforma, que cambia, de un evangelio que puede sacarnos del abismo profundo en el que hemos caído. Si tú eres una de las personas que está dando frutos no del Espíritu, como es amor, gozo, paz, mansedumbre, templanza, paciencia, fe, ¿verdad? Si eres una de esas personas que no está dando esos frutos para el Señor, entonces el Señor, cuando llegue aquel día, te dirá: apártate de mí, hacedor de maldad, no te conozco. Porque aún estarán profetas, estarán evangelistas que son usados por Dios de una forma impresionante. Y usted ve el don de ciencia, usted ve el don de sabiduría, usted ve la revelación, usted ve el poder de Dios manifestado, el milagro que hace Dios a través de esos ministerios. Y ellos le dirán aquel día al Señor: Señor, Señor, ¿acaso no profetizaba en tu nombre? Señor, si yo en tu nombre echaba fuera los demonios, se sanaban los enfermos. Señor, si yo soy tu siervo, yo soy tu escogido, tú me llamaste, tú me escogiste para el ministerio. ¿Qué sucedió, Señor? ¿Por qué? El Señor te va a decir en aquel día, le dirá a muchos, el Señor le dirá a muchos pastores, a muchos evangelistas, a muchos profetas, a muchos apóstoles, maestros, diáconos, diaconisas, cantantes de música cristiana, adoradores, ministerios de alabanza, de adoración. Les dirá el Señor: apártate de mí, no te conozco. ¿Dónde está eso, pastor? En Mateo 7 está. ¿Usted qué cree que sucedió en Mateo capítulo 7, cuando el Señor le dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos? ¿A qué se estaba refiriendo Cristo con eso? Cristo se estaba refiriendo acerca de los tiempos que iban a venir en el futuro, porque recuerde, Jesús ya sabía o ya sabe lo que va a pasar al final de esta era, al final de esta vida. Él sabía que a través de los apóstoles iban a ser más de 12 discípulos. Iban a ser cientos de miles de millones en el mundo que iban a creer en Él por la predicación de los apóstoles. Y sabía el Señor que se iban a constituir evangelistas, profetas, maestros, apóstoles, ¿verdad? Pastores, diáconos, diaconisas. El Señor lo sabe todo. Para Dios el futuro ya es historia para Dios ya. Ya está todo escrito ya. Todo está escrito. Y todo ha de suceder conforme a la palabra. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca va a pasar. Ella va a permanecer para siempre. Y lo que Dios ha escrito en su palabra se va a cumplir. Quieran o no quieran los científicos. Quieran o no quieran los doctores, los científicos. Quieran o no quieran los presidentes o el gobierno. Se va a cumplir. Y todo, como dice la Escritura, se cumplirá lo que dice Filipenses capítulo 2. Que toda rodilla se doblará en el cielo y en la tierra. Y aún debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que el Señor Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Todos van a confesar esto. Y Jesús en aquel día pues le dirá entonces a esos ministerios que hoy en día Dios los está usando con poder. Le dirá a esos profetas, le dirá a esos pastores, le dirá a esos evangelistas que fluyen en el don, porque se está moviendo el don. El don se mueve en un ministerio. Cuando uno tiene un ministerio, el ministerio está equipado por el Señor Jesucristo, porque
el Espíritu Santo es el que capacitó y preparó a ese hombre o a esa mujer para predicar la palabra de Dios. Y el Señor en aquel día le dirá: Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué tremendo. Esto sí que es tremendo. ¿Cuáles son tus frutos? ¿Cuáles son tus frutos? ¿Qué fruto estás dando, iglesia, pueblo del Señor?